No sé si les dijo Nacho, pero el sábado traten de estar, obviamente siempre, pero traten de estar, va a estar el intendente, va a ser la presentación oficial de este segundo ciclo de la escuela, así que traten de estar ¿Quién va a estar? y ¿Grindetti? demás. Por favor. Va a estar Grindetti, sí. ¿Lo puedo putear? No, no. Voy con la camiseta de Te tenés que Independiente, seguir. entonces. ¿Por qué? Si es el mejor intendente que tuvimos en años. Tratá Pelear de no, y tratá de tampoco no se No, no, puede, hacer no. ¿no? eso, pues no te sirve a vos, no le sirve a la escuela. No, no, pero Nacho, yo voy con la camiseta de perdón, se te Independiente y me Para escucha voy. hablar muy cosas trabado. serias nunca este grupo. Otra vez. Sí, No, sí. pero venimos del otro ¿Puedo viejo. creer? Después Darío Pérez. Este es dentro de todo el más mejorcito. Nada de política, por favor, en la llamada. No, dejate de joder, este no arregla ni las casas, este es un hijo de Nada puta. de política en la llamada, por favor. Chicos, esto se está grabando, tengan en cuenta eso. Queda grabada la clase. Bueno, bueno, somos Grindetti. 11 por ahora, son nada. La verdad que cada vez peor este curso. Yo estoy Este, decepcionado. vamos a arrancar con la clase, esta primera de metodología del entrenamiento. Es una materia interesante, porque nos da un montón de herramientas para la planificación y para el día a día, así que bueno, vamos a tratar de como que se vayan conectando y si no, mala suerte. Eh, bien, vamos a hablar de los procedimientos de entrenamientos. Vamos a arrancar desde la base de esta materia y hablar de los objetivos del entrenamiento, ¿no? Que son formar y dotar de recursos al deportista y el rendimiento óptimo individual y grupal, ¿no? Esto creo que ya lo sabemos todos. Y ya venimos de un año en donde hablamos bastante de estas cuestiones, más que nada en planificación del entrenamiento, de lo que tenemos que hacer dentro de cada sesión. En la continuidad vamos a formar y vamos a dotar de recursos, de herramientas al deportista que tenemos enfrente, como para que de esta manera después pueda resolver las diferentes situaciones y o circunstancias que se le vayan aconteciendo durante el juego. Y obviamente lo que buscamos es el rendimiento óptimo del jugador en particular y en general de todo el grupo, ¿no? Obviamente tenemos que funcionar bien como una unidad, pero también como un grupo. Tenemos que ser eh, entrar dentro de un sistema donde somos una pieza o donde el jugador, digamos, es una pieza fundamental para que el otro pueda trabajar también de la misma manera. Bien, y hablamos de dos procedimientos, el tradicional y el actual. Y arranca tradicional con lo que se hacía, la prioridad, ¿cuál era? La destreza técnica, ¿no? La destreza técnica individual, y creo que hoy por hoy sigue esa escuela, ¿no? Y quiero que ustedes un poco interactúen conmigo un poco más de qué les parece, dónde se ve esto, este procedimiento tradicional. Es fácil la respuesta, como para que digan algo ustedes también. Nada, increíble. No es muy difícil, muchachos, esto. ¿Nadie tiene nada para decir? Se tienen que animar un poco más que los de primer año. ¿Se escucha bien o se escucha mal? Por eso no responden. O están cada uno en la suya y dejaron el Zoom A mí, ahí. a mí me salió todo cortado, Pablo, disculpa. Puede ser. ¿Cómo se escucha, Nacho? ¿Vos lo escuchás entrecortado también? Yo escucho bien, Pablo, para Pablo, yo por mí. mi lado lo Sí, escucho bien. Lo escucho, sí, lo escucho bien. A veces bien, un cortecito. bárbaro, bien. Pero igual, ¿dónde les parece que se ve el procedimiento tradicional dentro del entrenamiento? Esta cuestión eh, de que como prioridad está la destreza técnica y como factores complementarios la táctica, la preparación física y los aspectos psicológicos. En las inferiores. Claro. En la formación de base, que es donde más deberíamos tener este tipo de cuestiones. En el baby fútbol vemos esta cuestión de que prima la destreza técnica por sobre la enseñanza o la bajada de línea a a los jugadores, al plantel, de la táctica, de una preparación física que sí la podemos tomar como algo complementario, eh, pero que es importante de todas maneras.
y los aspectos psicológicos que cada vez van apareciendo más y se van haciendo más fuertes, obviamente en una primera división, pocos eh, en, por ahí en una tercera división, una cuarta división, en inferiores en general. Obviamente que es más difícil poner un psicólogo o alguien que haga un seguimiento de esto, pero muchas veces los entrenadores también tenemos que ser un soporte y un aporte para los jugadores, las jugadoras que tengamos a cargo en estas cuestiones de, obviamente, un aspecto psicológico también tiene que ver en una seguidilla de partidos perdidos y entender cómo trabajar desde la cabeza de nuestro plantel para que podamos salir de esa situación si no tenemos a alguien que nos acompañe, un profesional, ¿no? Lo tenemos que tener que hacer nosotros. Entonces, esta cuestión es el procedimiento tradicional, ¿no? Lo que se hacía antes. La destreza técnica, el jugador que agarraba la pelota y se iba de un lado al otro, o un jugador que por ser alto y tener un porte físico mayor al resto, le tiramos la pelota a la cabeza y que resuelva. Eso es el procedimiento tradicional. Y que es la prioridad sobre los factores y más determinante como es eh, la táctica específica de nuestro juego. Bien, dentro del procedimiento tradicional está la fase de enseñanza individual y la colectiva. Dentro de la individual, gestos técnicos con pelotas asociados al juego, combinación de gestos técnicos y técnicos individuales. Esto marca lo que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de, bueno, obviamente lo individual, la técnica, sacarle el mayor jugo posible a un jugador que ande bien con los pies en la pelota y no una cuestión más colectiva, que es el sistema y las acciones tácticas ofensivas, lo mismo en sistemas y maniobras defensivas y el juego total o juego real, ¿no? Sería. Entonces, se le da mucha menos importancia a esto por sobre lo que realmente es importante, que es lo colectivo, lo asociativo, que el jugador comprenda que es parte de un todo y no es que ganamos porque este es bueno y es mejor que el resto y es mejor que los rivales y por eso sacamos. No, obviamente que tiene que ver con una cuestión grupal. Entonces, hablando ya, esto, por eso les aclaro, es el procedimiento que tenía tradicionalmente el deporte. Que sigue existiendo, sí, claro, porque lo estamos viendo, lo estoy diciendo ahora, ¿no? Esta cuestión de en inferiores prima Sí, en el que un Babi, jugador en agarre el la Babi pelota y se esquive. pasa. Sí, sí, en el Babi A pasa, mí, a obvio. El mí, Babi, a mí me pasa, sí, a mí me pasa porque yo dirijo categoría 2017 ahora, aparte de la que ya dirigía antes. Y sí. nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el procedimiento, el entrenamiento grupal, pero cuando vamos a la realidad de los partidos, o mismo el partido que se arma al finalizar la práctica, prima lo individual de los dos nenes que por ahí están un poquito más arriba del resto del grupo. Y sí, lamentablemente pasa eso y nosotros como entrenadores ya formados y demás, y lo que les transmito yo es esto, o sea, tenemos que dejar de lado esta cuestión donde prime lo individual, donde pensemos que con un jugador nos vamos a salvar porque ese jugador se lesiona, ese jugador desaparece o lo anulan O por se te va. alguna situación defensiva o se te va, sí. Ya está, listo, se terminó el juego, se terminó el equipo que teníamos, el plantel, porque hay muchas veces termina pasando que los mismos jugadores, eh, el mismo equipo termina sabiendo que depende de ese jugador y de la individualidad y dejan de jugar. O cuando faltan es, uy, faltó. No importa si te enfrentás con el primero o el último de la tabla. Faltó X, listo, chao, perdimos el partido ya antes de salir a la cancha porque no está ese jugador que nos hace falta. O o sea, los condicionás desde ese lugar o los condicionás a que los jugadores dicen yo me mato entrenando y demás, y este por más que entrene a media máquina, falte o demás, termina jugando. Igual, Bien. Pablo, Procedimiento actual. Sí, 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 dale. igual en lo que es las inferiores, digamos, hablando de lo que es futsal y lo que nos remite a nosotros, ya no podés tener un solo jugador. Con un solo jugador no haces nada. Así que sí o sí tenés que elaborar todo lo que es colectivo. Totalmente, pero vos sabés que tal vez no es un solo jugador.
pero tal vez hagamos algo un poco más abarcativo, es un cuarteto. Y tomémoslo como también un proceso anterior, tradicional. Y jugás con ese cuarteto y los demás jugadores van a mirar el partido, porque ganás con ese cuarteto. Entonces, no es una situación individual, pero termina siendo de un solo grupo, un grupo selecto, que son, entre muchas comillas, los mejores que tenemos, y listo, ya está. Los demás no pueden acompañar ese proceso formativo porque nada, los opacan los otros que están por encima y que más allá de que entrenen, de que se esmeren, de que se esfuerce, como no van a llegar nunca a ese nivel, esos cuatro van a jugar. Entonces, hay que acompañar de alguna manera ese proceso. ¿Es difícil? Claro que sí, lo vimos el año pasado con la primera parte del proceso formativo. Ahora este año nos vamos a meter con los más grandes, quinta, cuarta, tercera. Pero es difícil, pero hay que tratar de ir dándole una vuelta de rosca para que... Y los jugadores que no están para jugar, los jugadores que realmente no van a llegar o no tienen las condiciones para este deporte o para el deporte en general, y bueno, hay que empezar a también entender que hay que acompañarlos a los padres y demás y decirle, bueno, tu hijo para este deporte no está preparado o para el deporte en general. Es duro, sí, claro que es duro, pero a mí me parece que es mucho mejor poder hacerle entender esto a un padre de alguna manera que sigamos con estas cuestiones. Pero bueno, nada, eso con respecto a la enseñanza, al procedimiento tradicional. El actual ya encara de otra manera esta cuestión en una fase de enseñanza analítica que es más conductista, donde se va sobre la conducta del jugador, pero conducta no que se porte bien o mal, sino sobre la conducta de ciertos movimientos y parámetros que tiene el deporte, que se enseñan de manera individual, y una enseñanza global, donde construye el jugador. Entonces, dentro de la analítica están los gestos técnicos con pelota asociados al juego, gestos técnicos encadenados y fundamentos tácticos y acciones técnico-tácticas colectivas, asimilación. ¿Tá? En esta primera etapa se asimila, o en esta primera fase de enseñanza se asimila el contenido que nosotros estamos dando. Por ejemplo, alguna dualidad en banda, por decirles una paralela, por decirles una pared. Entonces, en la primera parte, en la fase analítica, nosotros lo que vamos a trabajar es el hecho aislado, el contenido aislado, donde no va a haber oposición y donde vamos a tener que eh, trabajar sobre la conducta. La pared es un pase corto en banda para ganar el espacio cuando la pelota está presionada. Una paralela es cuando la pelota tiene poca presión o no está presionada. Y entra paralela y también es una situación donde ganamos, donde rompemos una línea defensiva y donde la pelota va al espacio para poder, bueno, generar algo en ataque. Perfecto, bárbaro. ¿Se entiende? Y en una fase más global es donde ya va a haber más oposición, donde tenemos u oposición propiamente dicha, acciones técnico-tácticas colectivas, que son las tareas jugadas, la táctica de equipo, ataque y defensa posicional, y el juego total o juego real, donde ya vamos a lo que tiene que ver con el juego en sí precisamente. Entonces, vamos a tener una parte que muchas veces es más aburrida para el jugador, que es lo analítico, donde analiza el movimiento, donde analiza lo que va a hacer, y una más global, que es siempre la más divertida, donde aparecen las tareas jugadas, donde aparece el juego real y sus diferentes variantes. Entonces, pero tenemos que pasar por estos dos estadios, sí, seguro, más en una etapa de formación ya más grande, no en una etapa de formación como hablábamos el año pasado, no vamos a hacer un ejercicio analítico con chicos de promocional, no porque es algo aburrido, es algo que no tiene sentido, en ese momento es donde más lo tenemos que atraer a los chicos, pero sí más llegando a lo que vamos a ver este año con la quinta, la cuarta, la tercera, sí ya vamos a trabajar un poco más estas situaciones analíticas. ¿Podemos hacer todo un entrenamiento analítico? Y no, claro que no. Tenemos que hacer una parte donde se analice ciertos parámetros que queremos trabajar, pero no podemos hacer un entrenamiento analítico puro, porque va a ser muy aburrido para el jugador, no va a atraer y tampoco es que por la repetición de una hora de hacer siempre lo mismo o diferentes cuestiones analíticas va a terminar aprendiendo o adquiriendo el conocimiento el jugador.
Bien. Secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje en esta metodología mixta, ¿no? Que lo que hace es integrar de alguna manera la parte analítica y la parte global. O sea, dentro de un mismo ejercicio, nosotros podemos tener una parte analítica, otra analítica, y después que termine con dos cuestiones globales. Y quiero que ustedes me den alguna ya pasaron primer año, y algunos de este segundo ya tuvieron esta materia, que me puedan decir dónde podemos encontrar este tipo de metodología mixta, analítica global, analítica global. Bueno, algún ejemplo que englobe esto, rápido. Alguno que se le ocurra a ustedes, para trabajar un poco la cabeza y que no sea yo el único que hable. Parece. ¿Dónde podemos encontrar o qué tipo de ejercicios plantearían ustedes para algo básico? Tareas que hagan esta mixtura de lo global y lo analítico. ¿Tienen alguna idea? Sin miedo, ya están en segundo año. Nada, che. Che, hoy me dejaron el coso ahí, se fueron, la mayoría se fue. No están presentes en el Zoom. Están como... Una tarea de pases que se vayan pasando entre ellos. De lo que y sea, después- el conte... No, por eso, estaba planteando una tarea de pases. De Ah, pases con control orientado bárbaro, y sí. después después el primero analítico mostrándole el movimiento, todo que lo practiquen y después que todos juntos lo vayan haciendo en secuencia. No es tanto por ahí. A ver. ¿Alguien más que se le pueda ocurrir No te estaba dejando un hablar ejercicio solo, por que eso. sea... Un 3 contra 2, Pero un 2 contra ejercicio... 1, podés trabajar tranquilamente, marcando ciertas pautas y marcándole justamente lo que estabas hablando vos, dualidades, en el 3 contra 2, trabajar paralelas o una pared y terminar en segundo palo. Vos ahí Bien, estás pero trabajando. ¿cómo plantearía vos? Bárbaro, sí. El contenido sería laburar, por ejemplo, el 3 versus 2 o el Sí. 2 versus 2. Pero haceme una tarea que arranque analítica y termine global, por ejemplo. ¿Cómo lo harías vos? Que tenga una fase que me haga esta mixtura entre algo analítico y algo global. Con el contenido ese, con el contenido de pase, con el Sí, a contenido de ver, 2 versus 2, 3 versus 2. quizás estoy equivocado, ¿no? Después vos me lo decís. Yo en lo Sí. analítico, yo lo tomo como un analítico, como marcando los fundamentos de por qué una paralela, por qué una sobreposición, por qué un bloqueo, cuándo una cortina, cuándo una sobreposición, cortina o bloqueo, y a partir de eso haces el global, ya una vez que ellos lo tienen claro, haces el global, donde trabajan lo que vos ya explicaste analíticamente. Por ahí, algo de Bueno, lo que estás sí, pidiendo sí, vos, sí. Pablo, algo simple es por ahí arrancar con los cierres, los alas y el pivot bien definido y hacer pases entre el cierre y los alas, bien, bien analítico, pase y recepción. Después en algún momento las alas pueden entrar a buscar una pared en el medio y después para hacerlo un poquito más global, meter una paralela o una conexión con pivot para terminar una definición. Terminado a eso, podés tratar de jugar un 2 contra 2 la vuelta. Y ya lo Bueno, pasás. entre estas dos últimas es por acá. Entre Gastón y Alejandro estamos bien. Está bien porque, a ver, lo que nosotros, la diferencia que la dejé entrever en la otra diapositiva mientras hablaba, la diferencia entre analítico y global es que uno tiene oposición y el otro no. El analítico no tiene oposición y el global tiene oposición. Entonces, ¿cómo sería una tarea? Es como dijo más o menos Gastón. Es primero yo, en la misma tarea, divido dos mitades. Dos mitades. La primera mitad, los tres jugadores, no sé, estamos trabajando la paralela o la pared. Bien, bárbaro. Entonces, los tres jugadores solos, sin oposición, juegan la pared o la sobreposición, lo que sea que estemos laburando. Juega el cierre con el ala, va a buscar la dualidad, se genera esa dualidad sin continuidad y reestructuran y vuelven a tocar. A la orden
salen en un 3 versus 2. Entonces ahí estamos haciendo una tarea analítica que termina siendo global. ¿Se entiende? Porque ahí le estoy poniendo posición y ponen en juego lo que venimos laburando. En la primera instancia van a decir, bueno, hago la paralela, hago el movimiento sin oposición, este es el movimiento que tengo que hacer. Bárbaro, listo. Cuando voy al 3 versus 2, lo tengo que hacer, o un 3 versus 3, no importa. Pero la orden cambia, ¿se entiende? Entonces ahí arranqué de una tarea analítica, pura, sin oposición, de nada, ni siquiera una oposición sombra, nada, a una tarea jugada. ¿Se entiende? Entonces, nada, que tiene una finalización en el arco rival, pero ya hay oposición. ¿Se entiende? Entonces, iba más por donde decía Gastón y decía Ale de arrancar de una manera así y terminar de la otra. En varias situaciones, yo se lo planteo lo más práctico posible esto. Está más allá de lo que después ustedes van a tener que hacer como trabajo práctico. Vamos. Esto es bien simple, es una tarea analítica que arranca sin oposición de tres jugadores haciendo hasta una trenza. Estamos haciendo la trenza y reestructura todo el tiempo. Esa trenza no tiene continuidad en el juego. A la orden, al silbato, cambia porque aparecen tres protagonistas que van a tener que hacer ese 3 versus 3 ya con jugadores donde van a ir a robar la pelota. ¿Qué podemos hacer como segunda fase analítica, haciendo un analítico global? Podemos hacer que en la primera instancia, en la primera orden del primer silbato, sea solamente sombra. No hay robo, no hay quite. ¿Sigue siendo una tarea analítica? Sí, roza ya lo global, pero no hay avance tampoco. Hay reestructuración constante y una sombra, que no es lo mismo. Le puedes decir que corten por línea de pase. Es una defensa pasiva, de todas maneras, que no va a robar nunca. Por más que nosotros nos equivoquemos, por más que se nos vaya el control, no va a robar esa defensa. Va a quitar si te roban la pelota. Y ahí podemos meter una transición o no, o si roban la pelota que la sigan dejando ahí y seguimos haciendo, y en una segunda orden ya hay robo de la pelota. Entonces la situación es un poco más real, un poco más global. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. ¿Se entiende por dónde va lo analítico y dónde está esa mixtura o dónde está esa tarea integrada? O sea, lo que vamos a terminar viendo es estas cuestiones. Vamos a empezar viendo lo analítico, vamos a pasar a global y después vamos a terminar hablando de lo que son las tareas integradas, lo que es esta metodología mixta. ¿Está? Bien. Bueno, esta primera clase es bien corta, es hasta acá de... ¿Alguna duda quedó de esto último que les dije? Nada, ¿se entiende por dónde va a ir? Yo te pregunto, te hago una consulta, ¿no? Sí, Los entrenamientos por lo general no, siempre son analítico y global, siempre. sí. No, yo no concibo de otra manera. Mi duda es esto de ¿a qué te referís acá en lo que estás mostrando? Que es analítico, global, global, analítico, global, analítico. La tarea dentro de o sea, yo lo que te planteé es un ejercicio, no una sesión de entrenamiento. Dentro de un ejercicio, vos lo podés hacer, o de una actividad, vos la podés hacer analítica y global al mismo tiempo. Después sí, el entrenamiento, lo que hablábamos antes, obviamente tiene que tener una mixtura, pero dentro de de un mismo ejercicio, vos lo podés arrancar analítico y terminar de manera global. Sí, Ahí, siempre, bueno, yo entiendo no, que siempre... vos lo podés hacer. No, a ver, vos lo podés hacer analítico puro, el ejercicio. Vos, por ejemplo, querés que el jugador